Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Gamers Auto X. Después de un breve receso o un breve descanso, venimos en este año 2017 con nuevos videos muy interesantes, con nuevos trucos, consejos que les puedan servir a la hora de hacer reparaciones o algunas modificaciones en equipos electrónicos. Entonces espero que este 2017 sea de muchas bendiciones y de nuevos proyectos y nuevas cosas para hacer. Como es habitual en nuestros videos, hoy les traigo un video muy interesante y les vamos a hablar sobre los adaptadores de corriente, fuentes de suministro o cargadores, como a veces se les suele conocer a estos dispositivos de los que les voy a hablar hoy, ya que su uso es muy común en el comercio y muchos aparatos los tienen. Bueno, dentro del grupo de las fuentes de alimentación, como también son conocidas, encontramos dos grupos muy interesantes que son los grupos de fuente de alimentación lineal y las fuentes conmutadas. Ahora se preguntarán ustedes, bueno, ¿y eso a qué hace referencia? Normalmente cuando vamos a cambiar un adaptador, sea de cualquier aparato, una tablet, un portátil o cualquier aparato de estos que funcione con estos de fuentes, podemos encontrar dos tipos de fuentes. En la forma o en la parte física, pues muy difícil a veces diferenciarlo, ya que pues por la parte física se parecen mucho en su cable, su cable de alimentación y su cable de salida de tensión, pero internamente sus circuitos cambian. Entonces hoy vamos a hablar de esto, de cómo funcionan un poco, cuáles son las fallas más comunes o por qué se suelen presentar y cómo hacer un reemplazo de un adaptador a otro para tenerlo en cuenta, porque a veces sucede que vamos a cambiar un adaptador o necesitamos un reemplazo de un adaptador y no nos funciona o no nos trabaja como debe ser. Entonces vamos a hablar un poco de esa parte, espero que este video les guste. Bueno, vamos a iniciar. Como les hablaba, hay dos grandes grupos que encontramos en el comercio de los aparatos de estas fuentes. Es la fuente lineal y la fuente conmutada. Como les decía, la diferencia en cuanto a la parte física, las fuentes lineales son un poco más grandes, más pesadas, en comparación con las fuentes conmutadas como estas, que son más livianas y tienen una mayor eficiencia. Ya en su estructura interna, vamos a ver un poco sobre esa parte. Aquí tengo una fuente de alimentación lineal y un adaptador bastante grande. Normalmente los primeros adaptadores que venían en esta forma de una alimentación lineal, son bastante grandes y pesados. Aquí yo prácticamente ya lo he desarmado, voy a mostrarle la estructura interna o los componentes electrónicos que tiene. Aquí podemos apreciar que es bastante grande el transformador, tiene un par de diodos, unos capacitores cerámicos, uno electrolítico. Es un circuito entre comillas muy sencillo, que se encarga de hacer la rectificación de pasar de corriente AC a corriente directa. Es un transformador bastante pesado, ya casi poco se utilizan, hoy en día se utilizan las comúnmente conocidas como fuentes conmutadas. Entonces no voy a alargarme tanto hablando de estas fuentes lineales, pero es importante conocerlas para que tengan un poco de diferencia. En cuanto a la eficiencia, las fuentes conmutadas, esta fuente conmutada es más eficiente en cierta forma que esta fuente lineal. Poco a poco los fabricantes ya no producen este tipo de fuentes para los aparatos que normalmente conocemos. Entonces voy a dejarla por acá. Ahora bien, aquí encontramos ya las fuentes conmutadas, que son las más comunes o las más utilizadas. Por eso las fuentes, como hoy le voy a hablar de la fuente conmutada, aquí trae unos modelos para que observen un poco de lo que vamos a hablar. Normalmente las fuentes conmutadas las encontramos en la mayoría de adaptadores cargadores, y aquí tenemos un adaptador esto es de una tablet, aquí encontramos de una iPad, aquí encontramos de un router, aquí encontramos de un celular, aquí encontramos de un Mac, aquí encontramos de un cargador o un PC de portátil. Aquí encontramos una fuente de un equipo industrial. Entonces, si se darán cuenta, son muchos los usos que se le dan a esta fuente de alimentación. Entonces vamos a hablar un poco de las fallas más comunes y por qué se suelen presentar en estas fuentes. Bueno, entonces para eso he traído este modelo. Aquí tengo una fuente conmutada. Esto es una fuente de un adaptador de corriente de un equipo HP, un equipo portátil HP. Y si nos damos cuenta, dentro de su estructura interna o sus componentes electrónicos, aquí vemos que tiene mucho más componentes que una fuente de alimentación lineal, ya que la fuente conmutada requiere unos circuitos adicionales o un poco más complejos para su funcionamiento, ya que también estas fuentes dentro de la eficiencia energética son un poco mejores, su eficiencia puede oscilar entre el 80 al 90% de eficiencia para tanto la entrada como la salida. Eso ya depende también de los fabricantes. En esto es muy importante tener en cuenta que dentro de estos adaptadores encontramos adaptadores genéricos de fabricantes X que de pronto no tienen mucha experiencia fabricando, o si realmente sí la tienen, sino que las características o la eficiencia dentro de sus componentes no es la más alta. Por eso son adaptadores que de pronto
no tiene la potencia real que deberían de tener un adaptador original de un fabricante o del mismo dispositivo como viene normalmente cuando lo compramos. Por eso hoy también les voy a aclarar un poco esa parte. Aquí tenemos un adaptador, esto es un adaptador de un equipo HP, es una fuente conmutada que tiene diferentes componentes. Como tiene diferentes componentes, también tiende a fallar bastante. Dentro de todos esos componentes pues hay diferentes fallas. Entonces hoy también les voy a hablar un poco de ese tipo de fallas. Entonces, dentro de las fallas que solemos encontrar dentro de los adaptadores de corriente, podemos encontrar unas fallas a nivel externo, es decir, a la parte externa. Aquí tengo el mismo adaptador al nivel externo, que es del cable. Cuando normalmente estos dispositivos adaptadores se dañan es por el movimiento. Puede ser que el usuario, al continuo movimiento que se le hace, se abra en esta parte donde termina el cable, o también puede pasar que se dañe donde inicia el cable, es decir, en esta parte acá. Este movimiento de estar conectando y desconectando, por su uso internamente, los alambres se pueden abrir y empezar a trabajar mal. Por eso en algunos casos en los adaptadores se suele dañar mucho este cable en la salida y es necesario cambiarlo, y cuando no se consigue el cable pues toca cambiar todo toda esta parte, esta cajita donde está el circuito como tal. Entonces eso es de la parte externa de las fallas más comunes. ¿Por qué suele pasar eso? Como les digo, el movimiento, el uso que se le da. Otra cosa que puede provocar que estos adaptadores se dañen mucho es que el usuario a veces los deja caer. Cuando un usuario normalmente por desconocimiento deja caer el adaptador se golpea y presenta que comienza a fallar. Por eso normalmente estos adaptadores traen este material que es una pequeña resinas que permiten que los componentes no se muevan o con los golpes no se desolden internamente. Pero a pesar de esto, algunos componentes suelen desoldar y comenzar a fallar. Entonces una de las fallas también que es común en estos adaptadores es que algunos de estos componentes se desolde o se despegue y sea necesario volverlo a soldar como es. Entonces eso en cuanto a este tipo de fallas que se pueden presentar en los adaptadores. Otra falla que ya es interna a nivel de componentes o a nivel de que se sube la tensión es que de pronto el suministro de energía se pueda subir, se pueda elevar y dañe el fusible o algún otro componente que se pueda estallar aquí. Algo que hay que tener presente, y esto sí es importante tenerlo en cuenta, es que los adaptadores, normalmente en estos adaptadores se suelen calentar bastante, ya que son, primero que todo, son unos componentes, son un circuito que está bastante encapsulado aquí, entonces se suele calentar bastante, y esa temperatura también puede provocar que algunos componentes como transistores se calienten y comiencen a fallar y se quemen internamente. Entonces eso también puede provocar que internamente algunos componentes se estalle, se queme y pues sea necesario cambiar esa pieza. En cuanto a esta parte de que se calienten unos adaptadores más que en otros, podemos encontrar también que hay adaptadores genéricos y los originales, como les comentaba, que algunos adaptadores, por ejemplo, vamos a colocar vamos a mostrar estos dos adaptadores. Si verán aquí, ahí hay dos adaptadores. Este es para un equipo HP y este también es para un equipo HP. Dentro de los dos adaptadores encontramos que este es genérico y este es original. Ahora la pregunta que se haría uno, ¿cómo saber cuál es original y cuál es genérico? Bueno, algo que tienen los adaptadores genéricos y que pueden presentar en cuanto a los equipos portátiles es que un adaptador genérico puede funcionar el equipo, pero en algunos casos se demora más en cargar la batería. Ahora se preguntarán ustedes por qué se va a demorar más en cargar la batería. Resulta que en algunos modelos de adaptadores, o la mayoría de adaptadores que son genéricos, que carecen tienen muy pocos componentes, o su eficiencia energética de salida no es la más eficiente. Por eso el bateaje que muestran aquí, que pueden mostrar aquí, no puede ser el mismo que tiene en la salida. Por eso en algunos equipos portátiles o equipos que necesitan ser cargados, pues se va a demorar un poco más en cargar la batería, y por ende también el adaptador se va a calentar un poco más de lo normal. Asimismo, un adaptador, por el tiempo y por el calentamiento, puede empezar a fallar, comenzar a calentarse las soldaduras y empezar a fallar problemas de soldadura a componentes internamente. Entonces eso es en cuanto a los adaptadores genéricos. Igual funciona, es una opción a la hora de no conseguir el original y el presupuesto. Si no contamos con un buen presupuesto, pues podemos conseguir un genérico. Ahora bien, los originales, en cuanto a la diferencia uno del otro, pues normalmente en los originales, aunque hoy en día con las copias que se pueden hacer en los mercados, pues todos en genérico y original podrían decir la misma marca, pero algo que encontramos en los originales de pronto ya por el conocimiento de la parte de la estructura física de la tapa, también del logo,
y de todas estas características que pueden presentarse aquí, que son un poco más claras, tienen un mejor detalle que en un adaptador genérico. Normalmente en los adaptadores originales encontramos que las letras son un poco más pequeñas, pero tienen buena resolución, se ven muy bien. En cambio en los adaptadores genéricos tienden a ponerlas un poco más grandes para que se pueda ver bien también detallar, pero las letras un poco más grandes. Eso sería como algo así como al primer detalle que se podría observar. Bueno, en cuanto a los originales, a los adaptadores originales podemos encontrar como este, que es un HP, y podemos entonces encontrar diferentes características, o en la imagen que podemos apreciar o pueden apreciar en la cámara, vemos las características que tiene el adaptador. Entonces voy a hablarles un poco de esto y cómo saber utilizarlas a la hora de utilizar un reemplazo, ya sea para un equipo portátil o para otro aparato que necesiten conseguir un adaptador y no lo puedan conseguir. Bueno, entre los adaptadores encontramos una etiqueta que nos aparece en esta forma, donde nos indica la entrada de tensión. Aquí en este adaptador dice que es de 100 a 240 voltios y nos dice 1.7 amperios en la entrada y 50 a 60 hercios. Es decir, estos adaptadores pueden ser conectados en fuentes de alimentación de 100 a 240, el cambio es automático, funciona sin ningún problema. La salida nos dice salida output de 19.5 voltios, nos aparece una raya, una pequeña raya de 3, una raya en la parte superior y 3 punticos, dice 3.3 amperios, 65 vatios máximo. Bueno, aquí en esta parte de la salida es lo que nos interesa realmente, de saber de cuánto es la tensión y cuánto es el amperaje. Esa parte es muy importante porque con esa parte es que vamos a poder ubicar el adaptador que necesitamos. Como les decía, en los adaptadores genéricos, en cuanto a la parte de la potencia, a veces no es tan real, por eso la eficiencia o la carga de la batería, en el caso de los equipos portátiles, pues no va a ser la más rápida como debe ser, o la que podría ser un equipo original como estos. Ahora sí bien, dentro de los adaptadores genéricos, una vez ya tenemos los datos del voltaje y el amperaje, es muy importante que tengan en cuenta que estos valores tienen que ser iguales a los que necesita el equipo al que vamos a conectar, ya que en algunos casos, si no tienen tanto la tensión, que sería el voltaje, o el amperaje, o la corriente, la intensidad de la corriente, que es el amperaje, no nos va a funcionar el equipo. Ahí es donde suelen darse muchas preguntas, porque a veces el equipo no arranca, porque a veces no inicia como debe ser. Estos valores tienen que ser los correctos y igualmente pues la salida tiene que ser aquí. Ahora sí ven, ¿cómo hacemos para medir estos valores con un dispositivo que podamos tener? Para eso vamos a utilizar el multímetro. Con el multímetro lo que podemos hacer es medir la tensión, es decir, el voltaje, de si es el real o no es el real del que nos aparece aquí en la etiqueta. Para eso podemos utilizar un multímetro donde lo vamos a colocar en la escala de tensión. Vamos a colocarlo en la escala de tensión para hacer la medición en corriente directa. Vamos a colocarlo en la escala de 20 voltios y vamos a hacer la medición para comprobar que los 19.5 sean los correctos que estén en la salida acá y comprobar que el adaptador esté bien. Como este adaptador es un adaptador que está aquí, está malo, es un adaptador que solamente lo trae para mostrarlo, lo voy a hacer con este adaptador genérico para hacer la prueba. Y vamos a hacer una prueba muy sencilla. Les voy a explicar otro tema que es muy importante en los adaptadores. Entonces voy a conectar el cable de corriente, que es de 120 voltios de entrada en mi hogar. Entonces aquí está la salida. Voy a hacer la medición para comprobar la tensión de salida. Por ejemplo, en este adaptador, que es el genérico, nos dice 18.5 voltios y 3.5 amperios. Entonces vamos a comprobar si es 18.5 voltios. Vamos a hacer la medición con nuestro multímetro en la escala de 20 voltios corriente directa. Vamos a colocar el negativo acá y el positivo en el centro. Ahora se preguntarán, yo cómo sé cuál es el negativo y cuál es el positivo. Eso es una buena pregunta y la voy a responder de la siguiente forma. Normalmente en los adaptadores de corriente nos aparece un pequeño dibujo donde nos indica cuál sería el negativo y cuál sería el positivo. Si alcanzan de pronto a apreciar, en este adaptador que es genérico, aunque dice HP, pero es un adaptador genérico, no nos muestra la figura, es decir, no nos muestra cuál es el negativo y cuál es el positivo. Ahí ya ven un pequeño detalle que encontramos en un cargador genérico. En cambio, en este adaptador que es el original, podemos encontrar un pequeño dibujo donde nos indica cuál es el negativo, cuál es el positivo y cuál es el rating o identificación. Ahora ya les hablaré un poco de esa parte. Entonces, teniendo el dato del original, vamos a hacer la medición de este genérico para darnos cuenta un poco de esa parte.
Entonces vamos a colocar el negativo en esta parte que nos dice el dibujo del original. El positivo vamos a colocarlo en la parte interna. Vamos a medir, nos dice 18.86 voltios. Vamos a medir el del centro, que sería el rating o identificación, y nos marca este valor. Si se darán cuenta, es un valor que va cambiando, ya que no está el equipo conectado al dispositivo. Entonces ahí entra otra pregunta. Normalmente estos adaptadores, una cosa es medir un adaptador sin carga, es decir, como lo estamos haciendo aquí, y otra cosa es medir el adaptador con carga. Cuando vamos a reparar un equipo portátil hay que hacer esas dos tipos de pruebas. Hay que saber cuánto mide sin carga, y otra cosa es cuando está conectado con carga, cuando está conectado al dispositivo que lo vamos a probar, si es que el equipo está fallando. Por eso es importante medir antes y después la tensión del dispositivo. Ahora, si bien yo les hablaba de una palabra o una frase que sea rating o identificación, dentro de los adaptadores de los equipos portátiles y de muchos aparatos, algunos aparatos electrónicos, encontramos un tercer cable que normalmente es el de identificación, funciona como un sensor o rating, y es el que hace la comunicación con la computadora, y la computadora ya tiene una programación para detectar si esa identificación o ese cable está funcionando o no. Por ejemplo, como este es un adaptador de HP, si se darán cuenta, tiene tres pines, el de afuera, el del centro, negativo, positivo, el del centro, y uno en el centro, que es el de identificación. Si un adaptador, cuando se le daña este pin del centro, el adaptador puede funcionar en un equipo, pero nos va de pronto decir en el equipo que no sea el adaptador original, que seguramente hay que cambiarlo por el que sea el original, pero puede ser que el adaptador esté fallando en el pin del centro. Esto es otro tipo de falla y hace referencia al cable de salida del adaptador. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas personas suelen utilizar adaptadores que no son los originales, en cierta forma, cuando tienen este pin del centro o identificación, y el equipo le puede funcionar, pero no le va a funcionar como debe ser. Entonces, eso para tenerlo en cuenta a la hora de hacer las mediciones con un equipo de estos o un adaptador de estos. Ahora sí, bien, como dentro de los adaptadores encontramos diferentes cables, como viene en esta forma. En este de Mac encontramos este cable que viene en esta forma. Encontramos estos para tablets también o celular, encontramos que vienen como conexión puerto USB. Al igual en muchos podemos encontrar en esta forma. Y así podemos encontrar miles y miles de dispositivos de estos. Cada adaptador tiene entonces una configuración de respecto al cable, y que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de repararlo o de cambiar ese cable, si pusiéramos a hacer el cambio. Pero a veces ocurre que el adaptador internamente se daña y no se puede reparar. Entonces, como en algunos modelos de adaptadores estos cables no se consiguen, es decir, cuando un adaptador se daña y este cable, por ejemplo, este tipo de cables no se consiguen con esta configuración, pues lo que se puede hacer es sacar este cable e introducirlo en otra cajita o en otro circuito que maneje la misma configuración del adaptador. Es decir, si fuéramos a cambiar el cable de este, pues tenemos que utilizar un adaptador que maneje tanto la misma entrada de corriente alterna, la misma salida de tensión, 5.1 es un ejemplo, y la misma intensidad de la corriente. En amperios sería 375 miliamperios. Tiene que tener la misma configuración para así poder reemplazarlo por el cable y que funcione perfectamente. Hay otras cosas que son muy interesantes dentro de los adaptadores, y es que, por ejemplo, podemos tener una salida de 5.9 voltios, y aunque no consigamos un adaptador de 375 miliamperios, que no es tan fácil de conseguir con este mismo amperaje, podemos conseguirlo con un amperaje un poco más alto, de 1 amperio, de 501 amperios, igual nos va a funcionar. Eso es algo que de pronto en algunos comentarios, en algunos videos me han hecho, que si puedo instalar un adaptador que tenga un poquito más de amperios. Es importante tener en cuenta que sí se puede colocar un adaptador que tenga un mayor amperaje, pero no puede ser muy alto, porque asimismo también puede limitar algunos componentes que tenga internamente, que se puedan dañar dentro del aparato en el que los vamos a conectar. Entonces esos componentes internos dentro de ese aparato se pueden dañar, ya que no están diseñados para trabajar con un amperaje mayor al que pueda tener el adaptador. Pero siempre se puede jugar con esa parte de una tolerancia, de aumentarle un poquito el amperaje en caso que no se consiga el correcto. Ahora bien, ahora tenemos entonces los adaptadores de las fuentes conmutadas. Si darán cuenta, después un adaptador que, aunque por fuera parece muy sencillo, internamente tiene muchos componentes
y esos componentes hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el cambio, el reemplazo. Como les decía, ya para finalizar este video, la parte del sensor o rating de identificación es importante siempre tenerlo en cuenta, porque si no tiene ese cable internamente de identificación, el equipo no nos va a funcionar. Puede pasar que el equipo no encienda, puede pasar que el equipo no cargue la batería, puede pasar que nos saque un mensaje, que normalmente lo que suele pasar, que salga un mensaje que tienen que mirar el adaptador de power, que no es el correcto o el adecuado para ese equipo. Entonces, justamente los fabricantes hacen estos adaptadores con esta identificación, este pin de identificación, para que tengamos que comprar el original y no estar colocando adaptadores de otros fabricantes. Ya por último les voy a mostrar esta fuente. Es una fuente de un equipo industrial y vemos una estructura de una fuente conmutada. Si vemos la fuente conmutada, encontramos varios circuitos, pero todos se podrían definir en el circuito de rectificación, el circuito de conmutación, transformación, de salida o rectificación, de filtraje, que es donde están aquí estos capacitores, y ya aquí encontramos la salida, es decir, va a entrar la corriente alterna por medio de una rectificación, luego va a pasar a la parte conmutada, va a conmutarla a través de un transformador. Este es un transformador muy liviano, diferente a los transformadores de fuente de alimentación lineal, que son un poco más pesados. Este es más liviano, ya que la transferencia o la adaptación de la corriente es conmutada a altas frecuencias. Aquí está el circuito de rectificación, que tiene unos diodos, normalmente son diodos Schottky, unos diodos especiales para rectificar este tipo de corrientes de alta frecuencia, y tiene unos capacitores o filtraje, que lo que van a permitir es eliminar pequeños rizados de la señal rectificada, que no sale propiamente DC, entonces la van a filtrar y la van a mejorar. Aquí ya está la salida. Entonces este es el circuito como tal. Ya por último, ya queda es la parte de retroalimentación, que normalmente la hacen unos autoacopladores, que permiten de estar sensando tanto lo que entra y lo que sale, para ver que esté en constante trabajo como debe ser. Eso es parte de la fuente conmutada, y se darán cuenta que tiene muchos componentes, tiene muchas fallas. Ya para finalizar, gracias por todos esos buenos comentarios que nos han dejado en el canal. Si les gustó este video y quieren que de pronto haga más videos referentes a esa parte en cuanto a las reparaciones y a las mediciones, espero ver los comentarios o las sugerencias. Entonces los espero ver en un nuevo video. Gracias por todos los comentarios, y espero también verlos en los próximos videos, donde voy a mostrar videos de trucos y cosas muy interesantes a nivel de reparación. Entonces, chao, chao.